Que yo estuve con la profesora Lourdes Ramírez, ella planteaba la crisis del presupuesto y se atrevía a asegurar que con lo que le habían asignado, en el caso de las universidades públicas, podrían llegar hasta junio. Y hablando del sueldo de los profesores, decía que había profesores pasando hambre por primera vez en este país. ¿Usted qué piensa? Estoy totalmente de acuerdo, es decir, la situación presupuestaria en las universidades públicas es realmente lamentable. Ahora hay toda una diatriba, en la que tanto FAPUP como tanto la Federación de Profesores Universitarios como la Asociación de Profesores Universitarios está reclamando lo que tiene que ver con el seguro, el HCM, para los profesores, que no está contemplado en el presupuesto. Esto es una historia, digamos, que tiene muchos capítulos, que tiene muchas partes. Se trata de un constante forcejeo, de un constante conflicto en el que realmente no se justifica llegar a situaciones como la que plantea allí la profesora Lourdes Gloria. Es decir, este tema de que nosotros tenemos efectivamente investigadores, profesores, docentes de muy alta calidad en una situación de pauperización constante y permanente. A las universidades privadas también nos afecta de manera muy directa, precisamente porque, el tema fundamental es cómo efectivamente podemos retribuir lo mejor posible a nuestros docentes para que nuestros docentes se queden en nuestras universidades, cómo efectivamente remunerar adecuadamente a nuestros investigadores para que puedan seguir desarrollando su labor de investigación, y eso requiere ingresos para poder realizarlo. Y en el caso de las universidades privadas, pues no se cuenta con la cooperación y la ayuda del Estado. Por lo tanto, son las familias y los estudiantes las que tienen que remunerar ese costo de mantener adecuadamente remunerados a profesores, investigadores y trabajadores en general de la universidad. Bueno, hablando de diálogo, Aldo Giordano negó que la Iglesia quiera imponer el diálogo. Y pareciera que el diálogo de la Asamblea con el sector oficial no ha funcionado, ¿no? ¿Usted qué piensa? Es realmente bien contradictorio. Por una parte, el gobierno intentó generar este espacio de diálogo entre representantes del gobierno y la oposición en esta mesa que empezó a funcionar en el último trimestre, pero por otra parte se niega a reconocer a la Asamblea Nacional y se le quitan potestades a la Asamblea Nacional, cuando la Asamblea Nacional es el espacio privilegiado para el diálogo. Ahí tienes diputados de oposición, diputados del gobierno, y no solamente dentro de ella, sino que además es la institución contralora del Ejecutivo, y también se conceden potestades al Ejecutivo para poder responder a ese control. Es decir, la Asamblea Nacional es ciertamente la bisagra de la estructura constitucional del Estado. La Asamblea es el espacio de encuentro de la diversidad política dentro del Estado, es el espacio del diálogo. Por lo tanto, yo sí creo que una prioridad fundamental que tenemos en este conflicto entre Ejecutivo y Asamblea, entre Sala Constitucional y Asamblea Legislativa, es recuperar la potestad de la Asamblea Nacional como espacio de equilibrio, como espacio que puede devolvernos pues lo que es el juego político democrático de la sociedad venezolana. Padre Virtuoso, ¿qué piensa usted de eso que pasó en el CNE, que de la Guardia Nacional sacó en pellones a 2 diputados del CNE? Claro, el otro gran tema que está pendiente en el debate venezolano es el tema de recuperar el cronograma electoral. Nosotros de repente nos vimos con una situación en el último trimestre donde se elimina el referéndum revocatorio, por toda esa vía tortuosa
de que se diseñó, que es a través de la impugnación que hicieron los tribunales penales en varias regiones del país. Y entonces de repente nos quedamos sin referéndum, sin elecciones de gobernadores, sin elecciones de alcalde, y se habló de que eso se iba a postergar para el 2017, y que en el junio del 2017 tendríamos elecciones de gobernadores y hacia el final elecciones de alcalde. También en el interín, de pronto, la Asamblea Nacional, que tenía que elegir a 2 de los rectores o que tenía que nombrar a 2 nuevos representantes a los cargos que se vencían en el Consejo Nacional Electoral, de repente, como por arte de magia, resultó que los nombró la Sala Constitucional y ratificó a 2 de los que había. Entonces, si hay algo que también está fuera de lugar, es tanto el cronograma electoral como la institucionalidad electoral. Unas elecciones regionales que fueron postergadas sin ninguna razón, estando eso en el Consejo, en la Constitución pautado muy claramente, y también todo esto que ha ocurrido con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, recuperar la senda electoral, recuperar la institucionalidad electoral es un elemento básico para recuperar la estabilidad y la paz en el país. Ha asegurado que hay elecciones de gobernadores este año. Claro, pero no basta con asegurarlo. Sobre todo las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcaldes son elecciones muy complejas, porque no solamente se elige el gobernador, sino hay que elegir las asambleas de cada estado, las asambleas legislativas de cada estado. Como en el caso de los alcaldes, hay que elegir los alcaldes y hay que elegir el que llamamos el Consejo Municipal. Entonces, eso requiere de una ingeniería electoral y de un cronograma de procesos internos muy complejos, que los técnicos dicen, mira, pues va a ser difícil de que eso sea en junio si a la fecha no hemos pautado cuándo es que se van a realizar para poder desarrollar ese conjunto de pasos. Entonces, yo sí creo que estamos a tiempo de que se tome una decisión importante, tome una decisión de cuándo van a ser elecciones gobernador legislativa de Estado y luego las de alcalde y consejo municipal. Aquí te viene una noticia que es preocupante. Yo mismo la he presenciado. Cuando uno viaja al exterior, una vez voy a Madrid, a un seminario que había allá, y me encontré con una profesora de la Universidad Central que trabajaba en una tienda, justamente y me dice, no, yo estoy trabajando en una tienda porque soy jubilada y hace tiempo que no recibo la pensión. Ahora que veo esta noticia en el Nacional que dice los pensionados jubilados en el exterior llevan 15 meses sin cobrar. Ellos tienen que emplearse en otro sitio para poder sostenerse, ¿no? Pero bueno. Claro, el tema de lo que está pasando con los venezolanos en el exterior también es realmente un tema bastante grave y lamentable. Bueno, primero con todo el tema que hay al respecto de los pasaportes y después muchos de los jubilados, bueno, que han dejado de recibir la pensión en divisa extranjera. Eso es una situación realmente grave. Bueno, porque el número de venezolanos que tenemos en el exterior mucho, ¿no? Es muy, muy importante. Okay. ¿Qué piensa usted de Trump, de Mr. Trump? Parece que se lleva muy bien con la iglesia, ¿no? Con la única que se lleva bien, pareciera. Bueno, es un tema complejo, no vamos a tener tiempo para tratarlo, pero me preocupa la política de cerramiento de los Estados Unidos frente a la inmigración, frente a su vecino más inmediato, que es México, y ese clima permanente de confrontación y disidencia que ya sabemos que no contribuye a la sociedad. Gracias al padre virtuoso, gracias a usted, amigo televidente. En la primera parte conversaré con el presidente nacional del Colegio de Periodistas, Tinedo Guía.